Confía y cree en todos los dones que tienes sembrados en tu corazón. Deja que Dios te bendiga con su amor y te haga brillar en medio de la prueba. Solo Él tiene la capacidad de transformar aquello que te perturba en una oportunidad de superación. Ruega que te dé fuerzas y sabiduría para continuar, pues Él nunca abandona a ninguno de sus hijos. Mirar a Cristo, vivir en Cristo. Apostolado Católico Hechos. Búscanos en Facebook e Instagram. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. El día de hoy pues les traigo una pequeña reflexión que le pusimos como nombre Conociendo a tus gigantes. Y vamos a tomar como cita la primera de Samuel, en el capítulo 17, del versículo 32 al 45. Como sabemos, pues esta cita nos relata la famosa victoria de David sobre Goliat. Existen distintas películas, distintas historias, distintas partes que nos llaman a la reflexión directamente. Cómo una persona tan pequeña puede vencer a un gigante. Para empezar, pues vamos a conocer un poco de David. Existen dos tradiciones. La primera tradición es que el joven David pues era músico y tocaba en la corte de Saúl. La música de David lo tranquilizaba. Como cantante y músico acompañó al rey a la guerra de liberación contra los filisteos y así fue posible su encuentro con Goliat. La segunda tradición de David nos indica que él era un joven pastor totalmente desconocido que fue a visitar a sus hermanos mayores por orden de su padre, que se encontraban en el ejército precisamente cuando Goliat estaba haciendo su reto hacia el ejército israelí. Eso pues lo encontramos en la primera de Samuel, en el capítulo 16 y en el capítulo 17. Ambas tradiciones concuerdan al afirmar que David participó en un combate único, ¿sí? Las tropas israelitas, compuestas de hombres pequeños, de estatura, y ya estaban armados de bronce, versus los filisteos, que eran altos y macizos, y estos se encontraban armados de hierro. Anteriormente se tenía una costumbre que cada uno de los ejércitos escogía uno o más soldados especialmente para la lucha. Esto se hacía para evitar directamente un inútil derramamiento de sangre. Los filisteos pues obviamente seleccionaron a Goliat, que era un gigante, y versus el ejército israelí, que no sabían a quién escoger. En toda esta incertidumbre, David está presente y él indica que no hay que tener miedo a ese filisteo que está insultando al reino de Israel, al reino de Yahvé. ¿Qué es lo que yo les quiero enseñar el día de hoy? Nosotros como humanos tenemos nuestros gigantes que hoy en día los podemos traducir como problemas económicos, problemas con las drogas, con el alcohol, con la pornografía, con el adulterio, cualquier situación que nos quite la paz. Y no sabemos cómo vencerlos. Cada vez se vuelven más grandes. ¿Pero por qué no podemos vencerlos? Porque somos uno de los soldados de Israel. En ese momento ellos tenían miedo. Era natural el miedo de ver a alguien sumamente 3 veces más grande que ellos. Estaba súper entrenado y no sabían cómo vencerlo. No tenían fe en ellos mismos. Siendo ellos el pueblo enviado por Dios, no confiaron en él. Estaban faltos de fe. Cuando David le dice al rey Saúl que él va a pelear primero, le dice: no vas a poder si es más grande y está mejor entrenado. Él tampoco confió en David al principio. Después él le brinda su armadura y él lo manda. Le acepta que David vaya a pelear con Goliat. En ese proceso le dan su armadura. David se sintió incómodo con esa armadura que no era prácticamente de él. Y él se acerca a la orilla del río, escoge 5 piedras planas y se va con su mochila, con su bolsita de pastor, donde mete sus piedras. Y así se fue él a vencer a Goliat. Así a veces nos topamos nosotros con mucha gente, con muchos aspectos de la vida cotidiana que nos dicen que no vamos a poder vencer a nuestro gigante. Recordemos lo que dice en la primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, que el enemigo anda como león rugiente en busca de quien devorar. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que tener esa fe que tuvo David. Cualquiera pudo regresarse y no pelear con Goliat, pero él enfrentó a su gigante con fe.
¿Cómo está tu fe? ¿Está como Goliat? Cuando vio a David, lo despreció porque era un jovencito. Él se creía, estaba súper agrandado y no tenía la fe suficiente en él. O como la de los soldados israelitas, con miedo, que no querían pelear contra Goliat, que no querían pelear contra ese gigante. O como David, que a pesar de su tamaño, físicamente tenía una fe grande que lo convertían en un gigante. En ese gigante que con eso hizo vencer a Goliat. Estando frente a Goliat dijo: yo me lanzo contra ti en nombre de Yahvé. Él se convirtió en un gigante, no de tamaño, sino de fe. No sé si usted ha ido a los circos, pero en los circos existen los trapecistas, están las personas que pasan de un lado para otro sobre una cuerda y abajo hay una red de soporte por cualquier inconveniente cuando caemos. Esa red es Dios. El Señor, cuando nosotros nos manda a hacer algo, ¿sí?, está con nosotros. No estamos solos. A nuestro Padre le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. No estamos solos. Nuestro Padre, conjuntamente con su Hijo y con el Espíritu Santo, nos acompaña en estas batallas con nuestros gigantes, pero siempre que tengas fe y sobre todo temor de Dios. Hay algo que yo te quiero dejar esta noche. ¿Cómo está tu fe? Como Goliat, que estás pensando que eres el mejor en tu iglesia, que eres el mejor en tu casa, que eres el mejor en tu trabajo. O como los soldados de Israel que tenían una misión de defenderse contra los filisteos y ellos tenían miedo, no confiaron en el Señor. O como David, de esa pequeña persona que se convirtió en un gigante gracias a su fe, gracias a ese temor de Dios. ¿Cómo está tu fe, hermano? Dependiendo de cómo tengas tu fe, y tú sabes que ya no estás solo, que el Señor, nuestro Padre, siempre te acompaña, yo te invito a que te conviertas en David, no para vencer al gigante, sino que tú te conviertas en ese gigante de fe. Pero mucho ojo, a veces nos podemos confundir con Goliat por tener creernos tanto. Yo te invito el día de hoy a que siempre tengas fe en el Señor. No estás solo. El Señor te ayudará siempre y cuando tú lo dejes entrar en tu corazón y en tu vida. Feliz noche, hermanos.